trajo este negro aquí. Se fugó de Macarí. Una de las investigadoras del 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe, invitada para esta versión, es Yasmina Timenhauer. Una síntesis de cultura, Yasmina. Así es. Padre suizo, padre haitiano. Padre haitiano. Madre suiza y nació en las tierras andinas de Colombia, en Bogotá. Absolutamente. ¿De qué modo ha influido esa síntesis en el modo de ser, de actuar y en la visión del mundo de Yasmina Timenhauer? Pues eso es una base de mi personalidad, de mi historia, porque además, bueno, de padre haitiano, pero que ha viajado muchísimo y trabajado en el extranjero, así que además hemos vivido en África, en países árabes, en Italia, en Perú muchos años. Así que para mí el mundo es obviamente múltiple, diverso. No hay una sola verdad, porque cada país al que yo llegaba, pues cada vez me decían, esta es la verdad, entonces después yo descubría otra verdad y me di cuenta que cada verdad tenía su razón de ser. Y bueno, creo que eso ha educado una cierta forma de tolerancia, una curiosidad, un gran amor por la humanidad y una intolerancia hacia la intolerancia. En un momento determinado, cuando nosotros miramos la hoja de vida de Yasmina Timenhauer, nos damos cuenta que terminó doctorado en letras en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y que en sus primeros momentos se dedicó a la enseñanza de la literatura, pero actualmente la vemos en otro rol, más en el ámbito de la indagación, de la investigación, de la búsqueda de lo raizal, del autóctono. Ese cambio, ¿a qué se debió? En realidad, bueno, hoy yo diría que estoy más en un trabajo de terreno y que siempre he sido una persona que se ha movido en dos ámbitos, el ámbito académico, el ámbito de la investigación, la enseñanza de la literatura, la pasión por la lectura y por la crítica literaria, pero siempre he tenido una dimensión de compromiso social. Entonces, paralelamente a la Torre de Babel académica, siempre he trabajado en el terreno. Entonces, en un momento dado, revertí las prioridades y le di una importancia mayor al compromiso social, a la implicación, yo diría por una parte de investigación, pero también todo lo que es justamente trabajo, formaciones comunitarias, proyectos de desarrollo y proyectos de difusión cultural. Y en realidad siempre he sido esas dos cosas, pero simplemente en un momento dado simplemente revertí las prioridades, ¿no? ¿De qué manera se toma en Suiza el grado de aceptación que tiene en Suiza una cátedra en lengua y literatura en América Latina? Sí, hay mucho interés por América Latina. Yo diría, lo que pasa es que hay varias cátedras, hay varias universidades en Suiza que ofrecen cátedras de literatura hispanoamericana o latinoamericana, pero hoy en día yo diría que hay una especie de receso bastante lamentable. Creo que no se conoce lo suficiente el continente latinoamericano, porque es un continente, y el Caribe. Y sin embargo hay un movimiento interesante que es debido a las diásporas, ¿no? O sea, las migraciones latinoamericanas en Europa hacen que también se haga conocer más bien el cine latinoamericano. Hay mucha curiosidad y mucho conocimiento del cine latinoamericano, la música, pero la literatura tal vez un poquito menos últimamente. Aunque bueno, América Latina también no deja de hacer hablar de sí a través de los movimientos políticos también, ¿no? Las noticias políticas. Ese auge del cine latinoamericano fue quizás lo que te llevó a impulsar el Festival de Cine Filmar en América Latina. Yo en realidad, bueno, ese festival ya existía, fue creado por un grupo de estudiantes latinoamericanos en Ginebra y coordinado después por el Instituto de Desarrollo, de un instituto relacionado con la universidad. Y efectivamente llegué a trabajar para ese festival de cine, descubrí, siempre me interesó el cine latinoamericano, pero ahí sí que creo que hice una overdosis de cine latinoamericano, mucho documental. Creo que es un continente que produce de manera impresionante, así como en su época fue un continente muy productivo a nivel ensayístico. Creo que hoy día, aunque produzca mucha ficción, produce muchísimo documental y mucho cine de autor, y lo audiovisual hoy día creo que es no el único futuro, pero sí una de las vías importantes de comunicación para los jóvenes, hacia los jóvenes del mundo, ¿no? Es decir, hay cierto pesimismo del libro frente al audiovisual.
A ver, creo que es más fácil, yo realmente, o sea, sigo siendo una apasionada del libro y además del libro en papel, necesito el papel. Y el libro para mí es un objeto de muchísimo valor. Pero es verdad que creo que hoy en día se pueden tocar más a más jóvenes si uno quiere realmente hablar de América Latina, sensibilizarlos, pues toca pasar por lo audiovisual. Sin embargo, yo insisto, o sea, soy una fanática del libro, pero también una fanática de la escritura, y creo que hay una carencia y una falencia hoy en día, y es que no se lee lo suficiente y no se escribe lo suficiente, y eso hay que volver a impulsarlo. Y el problema es un poco ese auge de lo audiovisual, que es mucho más fácil. Es más fácil sentarse delante de una película que comprar un libro y realmente pasar horas creando un universo literario propuesto por el escritor, ¿no? Hablemos de uno de los trípodes de tu origen, de Haití. La isla que no se repite, Sí. es el título de la ponencia, Sí. es una relectura para parecer de ese libro que escribió para la posteridad el maestro Benítez Rojo. La isla que se repite. Haití, ¿qué representa para ti? Bueno, para mí representa muchas cosas, pero ante todo creo que es una tierra muy poderosa a nivel espiritual, a nivel de energías, a nivel de cultura popular. Y lo que probablemente más me llama la atención es la capacidad de cimarronaje que tiene esa tierra. Y hoy en día, digamos, siempre me ha fascinado la literatura haitiana, el pensamiento de los intelectuales haitianos, porque es una tierra que produce de manera realmente espectacular. Pero hoy, después de haber ido a trabajar a Haití y hacer formaciones comunitarias allá, realmente tengo una necesidad de denunciar lo que sucede en Haití. Y una de las cosas que me parece importantes de decir es que Haití es como un paradigma de lo que no hay que hacer, es decir, toda la invasión de lo que es ayuda humanitaria, misiones evangélicas, ocupación americana, etcétera. Y creo que Haití hoy en día, por lo bajo, a través de su cimarronaje, tiene claves para ofrecer otra visión del desarrollo, y que sea una visión del desarrollo completamente distinta de la que apuntamos hoy, que es un poco el desarrollo impuesto por Estados Unidos y por Europa, que para mí es un desarrollo que se está rompiendo completamente se está reventando en contra de la pared, porque es un sistema que se está cayendo por sí solo. Y hoy en día Haití, los países del Caribe y de América Latina están a tiempo para decir, este no es el modelo de desarrollo que queremos. Ahora, nunca dejaron a Haití desarrollarse, y lamentablemente creo que sí, está pagando muy caro su revolución de 1804. ¿Qué tanto te movió el sismo que asoló las tierras haitianas? Fue un temblor, fue un terremoto interno, fue muy duro, yo no lo viví directamente, así que bueno, la dureza que yo puedo definir es una dureza puramente emocional, o sea, hay gente que sufrió mucho más que yo, obviamente, porque lo perdió todo, pero me movió mucho porque me doy cuenta de que gran parte de las muertes han sido debidas no a la fatalidad, sino al descuido total del gobierno, a una falta de proyección y de proyecto nacional. Y bueno, realmente dije inmediatamente, espero que sea la oportunidad lamentable de repensar las cosas desde cero y de realmente poder reconstruir un país, y que todas esas muertes, que han sido casi 300.000 muertes, sirvan realmente para una oportunidad de cambio. Lamentablemente, pues hoy día el país está más invadido que nunca por ONGs, por programas humanitarios, por misiones evangélicas, depredadoras también. Así que todavía Haití no tomó su oportunidad. 1804, gesta independentista, la primera de la cual se habla en estas Américas nuestras. Sin embargo, hay quienes afirman que el movimiento libertario de Haití, en vez de catalizar las revoluciones americanas, las retrasó un poco, por cuanto no fue un movimiento independentista en sí, sino fue sobre todo un movimiento antiesclavista. ¿Cuál es tu opinión frente al tema? Sí, hay una cosa muy importante. Creo yo que cuando los haitianos los esclavos organizaron su independencia no era una independencia para ellos solos, sino que realmente había un proyecto de libertad general. Y aunque efectivamente no fuera un proyecto de independencia como tal vez Simón Bolívar lo soñaba,
No hay que olvidar que la libertad era el centro digamos, de la independencia real que una nación podía lograr o que un pueblo podía lograr, y que las otras independencias en América Latina han sido ante todo proyectos económicos. Se querían independizar de la corona española o de la corona francesa, ya no querían pagar impuestos. En cambio, realmente la revolución haitiana ha sido una revolución espiritual, filosófica, realmente basada en el concepto de libertad del individuo. Entonces esa es la diferencia. Ahora, donde sí retrasó los otros movimientos, creo yo, fue el pánico que generó la ola haitiana, y que en realidad en los otros países se dijo no queremos repetir lo mismo y es la isla que no hay que repetir. Sí hay motivos para celebrar estos bicentenarios que como bombo y platillo están celebrando en varios países de América Latina Sí. en estos años a raíz de lo que llaman el bicentenario de las independencias. ¿Crees que sí hay motivos para la celebración? A ver, sí, pero de manera crítica. Es decir, yo creo que se han idealizado muchísimos héroes de las independencias. Yo creo que se han omitido muchos aspectos de la historia, como justamente las pequeñas historias, los pequeños revolucionarios o pequeños soldados que acompañaron a estos grandes héroes para hacer las grandes independencias. Para citar un ejemplo justamente de la contribución de Haití hacia la libertad de los esclavos en general, el general Pétion le dijo a Simón Bolívar: te voy a brindar ayuda a condición de que liberes a los esclavos. Entonces fue una condición de un haitiano, ¿no? Ahora, el celebrar las independencias sí, pero hay que preguntarse hasta qué punto realmente somos independientes hoy, hasta qué punto. Ha sido efectivamente, como dices tú, una celebración de bombos y platillos, ha sido obviamente un gran logro poder obtener la independencia, pero ¿cuál fue el proyecto real que había por debajo de eso? Insisto, era un proyecto ante todo económico, no era un proyecto de libertad intelectual, aunque algunos intelectuales sí vislumbraban eso. Y hoy día yo siento que estamos en tierras donde todavía tenemos un colonialismo mental e insisto, seguimos mirando las excolonias prácticamente como el poder dominante y el ejemplo a seguir, y nos olvidamos de que han sido poderes depredadores, y dentro de las naciones que ya se han independizado tenemos todavía élites o grupos políticos que siguen el modelo depredador, lamentablemente, desde dentro. América Latina por lo general ha sido o ha estado muy relacionada con los movimientos migratorios, pero hacia afuera, Sí. no hacia adentro. Digamos que el sueño americano, por un lado, después el eurosueño. Sin embargo, con las crisis que se han vivido en los países de Europa y con las crisis que se han vivido en Estados Unidos, hay como pocas posibilidades de movilizarse a esos países. ¿Qué le queda a América Latina en el ámbito de la migración y la integración? A ver, lo primero es que hay un aspecto importantísimo que yo creo que es realmente centrarse en un desarrollo basado en la educación, un desarrollo local, porque en realidad no se necesita salir de aquí. Ahora, lo que sí ha sido interesante es que los movimientos migratorios han ido también cambiando el perfil de las Europas y de América del Norte, porque hoy en día creo que la vida de muchas ciudades en Europa ha cambiado gracias a la migración, obviamente no solo latinoamericana, sino también africana y asiática, ¿no? Entonces las migraciones son movimientos que de todas maneras modifican los diferentes perfiles, pero América Latina creo que tendría que mirar más hacia adentro y entender que tiene respuestas posibles. Yo sé que suena totalmente utópico, pero creo que soñar con tener grandes represas eléctricas es un suicidio total, y que en realidad de repente los indígenas sí tienen propuestas interesantes, de repente los palenqueros sí tienen propuestas interesantes, tal vez el pobre campesino haitiano tiene propuestas interesantes, y ese es el deber hoy en día de América Latina, es reconstituir su memoria, valorizar su historia y sus valores originarios, para poder realmente a partir de ahí crear un modelo de desarrollo que tiene que ser totalmente distinto del modelo de desarrollo impuesto por el poder dominante blanco. Hoy estás coordinando los grupos de trabajo pueblos autóctonos y Américas Negras, Sí. y estás también presidiendo el Centro Cultural Latinoamericano Tierra Incógnita. Sí. ¿Qué significa para ti ese tipo de trabajos y qué se busca con ellos? Sí, para mí, bueno, yo siento una necesidad siempre de transmitir mensajes, de atropellar un poco los esquemas
adquiridos y de generar pensamiento. Entonces, para mí, esos tres ejes, a través de la Sociedad Suiza de Americanistas y del Centro Cultural Tierra Incógnita, son para mí medios para poder transmitir un mensaje, por una parte, pero también darle voz a los que necesitan comunicar mensajes hoy en día, ¿no? Y entonces, como dije antes, o sea, el mundo literario es un mundo que me fascina, que me interesa muchísimo, pero necesito estar en la acción y esos canales me permiten estar en la acción o dejar que otras personas actúen. Estamos en el 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe. ¿Qué crees que representa este evento como espacio de reflexión, de autorreflexión, de encuentros en esta búsqueda permanente de la identidad caribe? Primero, yo creo que hay una gran generosidad intelectual y eso es algo fundamental que se encuentra muy poco en los medios académicos europeos o del norte, digamos. Segundo, yo creo que es realmente un espacio de confluencias donde podemos confrontar, comparar y reencontrar tal vez similitudes y alimentar nuestras neuronas y nuestras reflexiones para regresar a nuestras labores y nuestros espacios individuales para ser mejores, por lo menos intelectualmente y también a nivel de conocimiento general. En tercer lugar, creo que hay un reto que Alfonso se puso desde el principio, que era mostrar que se podía hacer academia siendo caribeños y juergueros. Y eso me parece importante porque la academia no tiene por qué ser una academia de corbata y de seriedad y de tristeza, de color gris. Aquí estamos en un ámbito lleno de plantas, con colores, con un montón de jóvenes. Sé que dentro de la programación hay música, hay aperitivos. Para mí eso es parte del conocimiento, no es solamente en los libros, sino es en la frialdad del intercambio intelectual, donde yo sé más que tú. Aquí se reencuentran muchísimos abrazos y eso es algo fantástico. Yo llevo 8 años sin volver, pero he regresado como si hubiera estado antes en Cartagena, reencontrándome con un montón de gente maravillosa, tanto desde el punto de vista intelectual como humano. ¿Y cómo te ha recibido la ciudad? Fantástico, realmente, de hecho digo, ¿cómo pude pasar tanto tiempo sin volver? Y estoy feliz de estar acá. Muchas Gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en el canal UDC de Televisión. Gracias a ti, gracias por tus preguntas que son realmente muy buenas, inspiradoras. Gracias.